Vamos a otro tema. El Centro de Estudios Públicos, el CEP, va a lanzar un libro llamado Inmigración en Chile, una mirada multidimensional, que aborda el fenómeno migratorio desde diferentes aristas, como la inclusión en el trabajo, las políticas públicas pensadas en los extranjeros. Queremos conocer más sobre esta publicación, sobre el escenario que vive la comunidad migrante. Para eso estamos con Adolfo Fuentes, autor de esta publicación. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Hola, Gonzalo. Buenos días. El contexto del fenómeno migratorio en Chile no tiene parangón, probablemente es el más importante de la historia. Sí, de hecho en el libro lo mencionamos, que este fenómeno es incluso mayor que cuando en el siglo XIX el Estado hacía políticas activas de inmigración. Cuando se invitó, ¿no?, a colonizar, por decirlo de alguna manera, a ocupar parte de nuestro territorio, especialmente al sur, a países principalmente de Europa, a los cuales se les dio acceso a terrenos, ¿verdad? Y que tuvieron un rol muy importante en el nacimiento y en la potencia de ciudades como Valdivia, ¿no? Y varias del sur. Sí. Pero lo que estamos viendo ahora es el más potente sin duda, en términos de volumen. Sí, exactamente. Mira, te puedo dar unos datos. En el año 2006, acorde a la CACEN, habían 150.000 inmigrantes en el país. Luego, en el 2017, habían 780.000. Y en la última estimación que hizo el Departamento de Extranjería en conjunto con el INE, había 1.250.000 inmigrantes. Realmente exponencial. Sí. Un fenómeno también de característica mundial. Los flujos migratorios han sido el tema más presente en la discusión planetaria, pero particularmente en zonas como nuestro continente, influidos especialmente por crisis de países como el caso de Venezuela, que ha sido muy relevante. Pero lo interesante de este libro, Adolfo, por lo que estuve leyendo, es que por primera vez se analiza en esta publicación el fenómeno migratorio desde diversas áreas, prácticamente desde todos los puntos de vista y focos. Hablamos desde el tema del derecho, la sociología, la economía, regulación laboral, vivienda, educación, salud, pensiones, y también la recepción social de los chilenos hacia los migrantes. Sí. ¿Por qué consideran y por qué se motivaron a hacer este estudio fundamentalmente? ¿Qué es lo que más, en lo personal a ti, te movilizó a hacer esta investigación? ¿Qué es lo que tú viste que te pareció preocupante? Sí. Más que preocupante, lo que pasa es que el fenómeno migratorio es un fenómeno que tiene un impacto en diversas áreas, como tú lo habías mencionado. Tiene un impacto sociológico, van a empezar a cambiar las culturas. Por ejemplo, lo podemos ver en la gastronomía, de que los restaurantes han cambiado, ahora hay comida peruana, hay comida colombiana, que se han vuelto parte ya del mainstream, por ejemplo, cultural que tenemos. Pasamos de la década del 80, que con suerte teníamos en un restaurante chino y uno que otro italiano. Hoy día ya tenemos presencia masiva, ¿no?, de restaurantes extranjeros. Tienen una parte cultural, pero también tienen una parte económica y tienen una parte política. Y como se comentaba en la presentación del libro, el fenómeno de inmigración llegó para quedarse. Esto va a ser un tema de las elecciones, va a influir las políticas, va a influir las regulaciones y por lo tanto nosotros sentíamos como Centro de Estudios Públicos de que faltaba evidencia, faltaban datos, faltaba una caracterización completa y acababa en las diversas áreas, y lo hicimos en la mayoría de todas las áreas que habían disponibles. Por ejemplo, también nos faltó algún área, por ejemplo, criminalidad, delincuencia, pero no conseguimos datos que consideráramos que fueran suficientemente acabados y detallados como para poder dar una opinión o un análisis estadístico al respecto. Es relevante eso, ¿ah? ¿En qué radica en que no haya datos en un tema tan importante como la seguridad? Porque, a ver, otra de las razones que leo no solamente en ti, sino que también en otros profesionales que participaron de esta publicación del CEP, fundamentalmente movidos a través de los datos, eliminar una serie de mitos, de conceptos erróneos, de equivocaciones prejuiciosas que muchas veces tenemos en diversos aspectos. Y fíjate que el factor de seguridad es relevante. ¿Por qué crees tú que no les costó tanto acceder a esos números? Lo que pasa es que en las otras áreas hay áreas específicas del Estado que están encargadas. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social toma la encuesta CACEN y la encuesta tiene una serie de preguntas, pero no hay un módulo de delincuencia porque se quiere hacer una caracterización socioeconómica de la población, no de delincuencia. En cambio, los datos de delincuencia tú tienes que juntar una serie de variables. Tienes que ir al registro civil, pedir RUT, ir a las policías, que también tienen los datos desagregados. Entonces, hay una falta de datos ahí que es relevante y que por supuesto vamos a seguir trabajándolo y vamos a seguir haciendo los convenios.
Sí, decíamos que otro de los temas importantes, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, cuando no conocemos bien la realidad migratoria, surgen, como vemos por ejemplo en Europa, los sentimientos xenófobos, en términos políticos, el surgimiento de plataformas políticas que tienen su base de sustento en precisamente estas banderas o nacionalismos exacerbados. En el tema de educación, por ejemplo, ¿qué datos te parecen importantes de subrayar de esta publicación? A mí me llamó la atención, porque la Tercera ha publicado también semanalmente algunos datos de la contribución positiva que tiene el inmigrante en la sala de clases, siendo un factor que mejora el ambiente de la sala. Exactamente. Se observa que en los colegios donde hay una mayor proporción de inmigrantes, el ambiente escolar es mejor, hay menos agresividad, hay menos maltrato. Sin embargo, eso también tiene unas alertas que nosotros ponemos. Porque de momento, cuando uno de los problemas de la inmigración es que tú pierdes lo que se denomina tu capital social, tus redes de apoyo. Por lo tanto, cuando tú vas a migrar a un país, generalmente existe lo que se denominan estas ciudades centradas, que es, tú dices, yo pertenezco a esta cierta nacionalidad, en este pueblo o en esta ciudad hay mayor gente de esa nacionalidad, puedo tener algo en común con ellos y voy. ¿Y qué pasa? De que corremos el riesgo, y eso es una de las advertencias que hace Silvia Izaguirre, Nicolás Blanco y Josefa Aguirre en su capítulo, de que de momento no tenemos guetos educacionales, pero podemos ir hacia allá. Sí. Y nos perderíamos el efecto beneficioso que tienen, que es de mejorar el clima escolar. Claro, porque también se entrevista a directores de estos establecimientos y la matrícula que copan en algunos lugares los inmigrantes es súper importante. 70% de la matrícula son extranjeros. Exactamente. Estamos hablando de escuelas públicas fundamentalmente. Sí, fundamentalmente, sí. Ahora, sí destacan, yendo también al lado positivo, que son alumnos que tienen un vocabulario muy enriquecido, que están mejor preparados incluso para el nivel si se compara con la misma edad que los nuestros, que tienen mucha motivación, que tienen mucho proyecto, que vienen con ganas de construir. Y eso aporta. Exactamente, sí. Hay un dato en particular que es relevante, es que ellos tal vez cuando llegan parten teniendo un menor rendimiento que sus pares porque tienen una diferencia idiomática, varias veces cultural, pero lo interesante es que a medida que pasa el tiempo, no solamente alcanzan a los locales, sino que los superan. Entonces, eso también es muy enriquecedor porque van creciendo todo el ambiente de clases con lo que se denomina el efecto PER. Adolfo, ¿esto es igual, según el estudio que ustedes han hecho, para todos los inmigrantes o depende de la nacionalidad? Yo me imagino que es muy distinto lo que vive un niño, por ejemplo, haitiano, a un niño venezolano por razones tan evidentes como la barrera idiomática. ¿Qué nos dice esta publicación al respecto? Sí. Mira, en general los efectos en los inmigrantes tienden a ser comunes, pero en el capítulo de educación no tengo claro si están los datos para poder desagregarlos. Acuérdate de que aquí uno tiene datos, tiene que ver cómo están la cantidad de alumnos por colegio, entonces no sé si da para desagregarlos a nivel de nacionalidad. Si vamos al factor laboral, también hay datos que son bien interesantes. Bueno, de partidas, volviendo al tema de la preparación, de la capacitación, hay diferencias. Sí, totalmente. Mira, de hecho, uno de los datos más relevantes que nosotros vimos es que, por ejemplo, son consistentemente en el tiempo mejor preparados en términos de calificación profesional que los locales. Por ejemplo, en el 2006, el 22% de la población local tenía educación terciaria, entendamos institutos profesionales o educación universitaria. 22% de los locales y había un 44% de los inmigrantes que tenían esas calificaciones. Luego, ahora en el 2017, Chile ha hecho un esfuerzo tremendo con la masificación de la educación superior, tenemos un 34%, pero los inmigrantes siguen teniendo un 44%. Claro. Sí, entonces son trabajadores que vienen con unas calificaciones más altas. También la literatura muestra de que por las condiciones propias de la decisión de inmigrar, los inmigrantes son personas especiales, son personas más extrovertidas, que tienen más iniciativa, tienden a ser más emprendedores. Un economista famoso, Hausmann, dijo que, por ejemplo, uno de los problemas de Chile en el crecimiento es que le faltaban inmigrantes para desarrollar nuevos negocios y emprendimientos. Entonces, sí, tienen este ambiente. Además tienen una tasa de desocupación súper baja. O sea, la mayoría están empleados. Sí, la mayoría... al respecto de la tasa de desocupación, uno de los problemas que tiene la CACEN es que la CACEN está diseñada para medir específicamente los ingresos y la tasa de pobreza. Entonces nosotros hacemos esa advertencia en el libro de que nosotros vamos a comparar la tasa de desempleo entre ellos, pero
hay que considerar más que los niveles, las relaciones, las diferencias. Y encontramos de que consistentemente en el tiempo, desde el 2006 hacia el 2013, 2015, habían tenido menores tasas de desempleo, un punto y medio, pero ahora se está estancando. Se está estancando. Sí. Hay un tema que también vi en el capítulo dedicado al trabajo, en que sí hay una desigualdad bien potente en términos, por ejemplo, salariales. Un trabajador inmigrante a igual nivel de capacitación, de competencias y absolutamente igualdad de oportunidades, gana menos sí o sí que un chileno. Sí, eso también es un fenómeno curioso que se analiza en el libro, me explico. Cuando nosotros vemos este premio, este castigo salarial, que es cuánto te pagan con referencia a los locales que tienen tu igual certificación, en el 2006 nosotros observamos de que había un premio de 12%. Es decir, a los inmigrantes se les pagaba más. Y eso está en línea con la literatura de que los inmigrantes tienden a ser personas que no por ser inmigrantes, sino porque tienen factores psicológicos que los llevaron a inmigrar, que los hacen más productivos y el mercado reconoce eso y les paga un premio. Sin embargo, a medida de que empieza a pasar el tiempo y se empieza a aumentar la hora migratoria, eso empieza a bajar y ahora estamos en un castigo, que es un 17%. Y ese castigo al salario del inmigrante tiene que ver también con la sobrecalificación. Vemos que está llegando, por ejemplo, mucho venezolano que a lo mejor tiene una profesión y que está haciendo trabajos bastante que no tienen mucho que ver con su ocupación, con su capacitación. Conductores de sistemas de transportes, en fin, y pueden ser perfectamente incluso médicos o ingenieros. ¿Tiene que ver con eso también? Sí, nosotros la explicación que le tratamos de dar a este fenómeno de que haya empezado a tener un castigo es que hay un cambio en los sectores laborales en los que se desempeñan. Los dos grandes. En 2006, un 36% de los inmigrantes se dedicaba al sector de servicios sociales y comunales. Eran profesores universitarios, médicos, enfermeras, algunos agentes de la administración pública, cosas así. Y ese cambio, ese 36% baja un 23% en el 2017. Van perdiendo esos empleos que son de mayor calificación y que dan mayores retornos. Y, en cambio, el que sube es el sector comercio, al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles, que son empleos que requieren menores certificaciones en general y que a su vez pagan menores salarios. Y nosotros explicamos ese cambio en sector, pasar de un sector más sofisticado, digamos, a un sector que requiere menos calificación, por las restricciones que ellos están enfrentando en el mercado laboral chileno. Principalmente tres. Primero, si vienen y no hay un convenio explícito entre los estados, ellos tienen que ir a la Universidad de Chile a revalidar sus títulos. Que por mucha voluntad que tenga la Universidad de Chile, con esta hora migratoria no hay institución pública que dé abasto y ellos además tienen la obligación de revisar caso a caso. No es que tú puedas certificar a una persona que venía a esta universidad, después viene otra y puedes revalidarla. No, tienes que empezar el proceso nuevamente. Eso es un punto. El segundo punto tiene relación con las restricciones que enfrentan en el mercado laboral en términos de contratación. El artículo 19 y 20 del Código del Trabajo mencionan que hasta un empleador puede tener asociado hasta al mínimo de 85% de trabajadores chilenos. Por lo tanto, ¿qué pasa? De que como están yéndose al sector comercio, el sector comercio es, para que te hagas una idea, es como la clásica pyme que compra, que distribuye materiales o compra productos, que son empresas chicas. Entonces ellos pueden contratar un inmigrante y ya están copando y están pasándose del dos, límite. tres, claro. Entonces, ¿eso qué hace? De que ellos tengan que forzar y para poder entrar a otra empresa, por ejemplo, tengan que ofrecer o estar dispuestos a aceptar un menor salario. Claro. Y por último, la restricción. Y también la informalidad. Exactamente. Sí. Y por último, la otra condición que creemos que es no solamente significativa en términos del impacto que ellos tienen en el mercado laboral, sino en la administración del Estado, es que ellos tienen la prohibición de trabajar en el sector público. De hecho, el artículo dice de que un requisito para poder trabajar en la administración pública, entendamos gobierno central, es que ellos tienen que ser ciudadanos chilenos. Y especifica de que pueden haber excepciones. Si es un personal muy especializado, puede ser inmigrante, pero la ley incluso dice, o sea, el estatuto dice, de que incluso si es especializado, si hay un chileno que tenga iguales condiciones, se debe privilegiar. Se debe privilegiar al chileno. En materia de vivienda, ¿cuáles son los datos más importantes o los conceptos que más tú destacarías? Por ejemplo, es que evidentemente el inmigrante es más arrendatario que propietario. ¿Es igual el acceso a la vivienda? ¿Cómo se está resolviendo este tema para todos los inmigrantes? Sí.
A ver, con respecto a viviendas destacaría 3 cosas. Primero, tienen una localización geográfica. Están concentrados principalmente en el norte, posteriormente en la zona centro y en muy menor medida en el sur. 7%, representan un 7% de la población total en el norte, un 4,5% en el centro, un 1% en el sur. Ahora, respecto a la vivienda como tal, en un comienzo, como te mencionaba, tienen bajo capital social y tienen problemas de empleo porque no pueden lograr los empleos para los que están calificados, entonces tienden a ser arrendatarios. Pero a medida de que van avanzando, pueden lograr ser propietarios. Sí. Y Sí. bueno, y generándose toda una problemática en términos de vivienda, están surgiendo bastantes campamentos Exactamente. porque el nivel de acceso para ellos Sí. a conseguir arriendos es bastante caro. Sí. De pronto por una pieza, incluso con bastante nivel de hacinamiento, se les Sí. cobra muchísimo dinero. Sí. Por lo tanto, tienen que salir de los polos centrales y empezar a buscar Exactamente. en ciudades un poquito más alejadas del centro. Claro, pero siempre en zonas urbanas, que eso es otra distribución. Como son una población principalmente trabajadora, no sé, el 44% de los inmigrantes tienen entre 20 y 34 años, frente al 22% de los locales, son mucho más jóvenes que nosotros, viven principalmente en zonas urbanas en vez de rurales y en zonas donde hay alto movimiento y actividad económica. En materia de salud, en materia sanitaria, ¿sucede algo similar a lo que ocurre en educación? Muchas veces se escucha eso de que el inmigrante está copando el sistema público. ¿Es así? Sí. No, no es así. Eso es uno de los datos desmitificadores que se puede decir que tiene el capítulo de salud que escribió Alejandra Benítez con Carlora Velasco. Primero está el tema de quién es el que migra. Dado que migrar es un proceso no solamente desafiante psicológicamente, sino que físicamente tienes que cambiarte de país, tienes que estar dispuesto a arrendar un tiempo, tienes que moverte harto para conseguir trabajo, la literatura ha generado lo que se llama la teoría del inmigrante sano. Las personas sanas son aquellas que pueden inmigrar, ¿sí? Son jóvenes, son sanos, tienen la motivación, inmigran. ¿Consultan menos? Consulta. Eso se traduce después en el sistema de que llegan, cotizan en los sistemas de salud, principalmente FONASA, un poco ISAPRE, pero consultan poco porque son sanos. Entonces, incluso el libro sugiere de que puede haber un subsidio cruzado desde los inmigrantes al sistema público de salud, que es un resultado interesante. Son un montón de resultados y un montón de cifras que son interesantes de revisar en este libro, La inmigración en Chile, una mirada multidimensional. Adolfo Fuentes, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Que tengas buen día. Igualmente. Bien, 9